Bienvenidos todos a Tendencias Reales por Forex Analytics, patrocinado por el broker 8Cap. Les habla Leandro Andrada, soy trader, soy analista, colaborador de la plataforma Forex Analytics, de análisis de mercados. Además soy ingeniero, tengo un libro escrito que lo pueden encontrar en Smashwords. También tienen mi Twitter, estoy muy activo tanto en Facebook como Leanco Forex, como en Twitter. Pueden, si quieren, encontrarme ahí. Lo primero, antes de comenzar, dar las gracias al broker 8Cap y a Forex Analytics por hacer posible este webinar técnico-educativo, ¿no? Para que todos podamos tener pues, una forma de control de riesgo en nuestra aproximación en los mercados financieros, ¿no? O bien como Forex, o bien, por ejemplo, como criptomonedas, o bien como materias primas, o bien como índices, ¿no? El S&P 500, por ejemplo, esos cuatro pilares, ¿no? Esas cuatro mercados que son los que normalmente estudiamos en este webinar técnico educativo de Tendencias Reales. Decirles que hay una promoción especial pues, para obtener la plataforma de análisis de mercados de Forex Analytics totalmente gratuita, gracias, lógicamente, al broker colaborador 8Cap, ¿no? Bueno, lo primero se lo enseño a lo que me estoy refiriendo para que no se me olvide aquí en el apartado patrocinadores dentro de la web de Forex Analytics, haciendo clic, bueno, pues pueden perfectamente abrirse una cuenta con el broker 8Cap desde este apartado y pueden llegar, bueno, a hacer un depósito, $500 que le pide el broker para formalizar la cuenta y pueden obtener esos 3 meses totalmente gratuitos, ¿no? Con membresía premium de Forex Analytics. Hoy, día 19 de septiembre, bueno, vamos a dar comienzo a este webinar y en el que vamos a repasar hoy principalmente el mercado de divisas. Los webinars se suelen hacer los lunes, los martes, los jueves, lunes, jueves Forex, martes exclusivamente criptomonedas y además, bueno, lunes, jueves Forex, también materias primas como por ejemplo el oro, el petróleo, gas natural, el S&P 500, ¿no? Y bueno, pues lo primero quiero comenzar dando la bienvenida a todos los amigos traders del broker 8Cap que se han unido a nosotros. Muchísimas gracias. Les invito además a que continúen con los webinars, que además es un show en vivo, en directo, buscando oportunidades de trading y siempre desde el mismo punto de vista, que lo llamamos trading como modelo de negocio. Es, como ya he comentado, una posibilidad, ¿no? Para controlar el riesgo de las inversiones. ¿Y qué es el trading como modelo de negocio? ¿En qué tenemos que enfocarnos, no? Bueno, pues lo primero, ya sabemos que los mercados pues son posibilidades, decir que las certezas no existen y todos somos, todos, cada trader, independientemente de su capital, al final es cada trader responsable, ¿no? De su cuenta, de su negocio, de su capital, ¿no? Cómo, lógicamente, controlar el riesgo en los mercados, ¿no? Somos emprendedores, realmente, como cualquier empresa, bueno, pues tiene su capital, sus recursos humanos, sus recursos técnicos y todo, bueno, pues hay que gestionarlo en equilibrio correctamente, ¿no? Por ejemplo, el broker 8Cap, queremos hacer una operación, pues lógicamente hay que pagarle, ¿no? Como asalariado, bueno, pues al broker hay que pagarle, la operación pues está dentro de la lógica, ¿no? Control de riesgo, siempre me gusta decirlo, es independiente realmente de nuestro sistema de trading. Si queremos tener nosotros como traders la situación totalmente controlada, debemos de repasar una serie de premisas, una serie de puntos que realmente son las bases, ¿no? Del negocio del trading. El punto número uno, como decía, ¿no? En el trading pues tenemos posibilidades, no certezas, ¿no? Hay un riesgo siempre importante, un riesgo inherente a cada operación, ¿no? Un riesgo y también, lógicamente, una recompensa potencial que se puede llegar a alcanzar, ¿no? Siempre después de una ronda de operaciones, bueno, realizadas, tenemos posibilidades. Siempre al principio no las sabemos, pero luego ya sabemos las probabilidades que tenemos cuando llevamos un tiempo haciendo operaciones, pues lógicamente ya sabemos, podemos calcular perfectamente qué operaciones han salido por riesgo, qué operaciones han salido por recompensa y bueno, pues estaríamos ahí, ¿no? En ese riesgo-recompensa, como digo yo. Hablemos también del capital, que es, al final,
piensen que hay negocios que tienen en sí, inherente a ellos, ¿no? Pues desperdicios. Por ejemplo, una frutería, ¿no? Una frutería, pues quizás todas las manzanas o toda la fruta en general, bueno, pues hay una fruta que a lo mejor se pudre, se pasa y no la puede vender y eso pues forma parte del negocio, ¿no? En el trading es exactamente parecido, ¿no? Es decir, que nosotros en el trading, si yo tengo aquí realizada una hoja de cálculo, eh, como el símil, ¿no? Con la frutería, imaginemos que, por ejemplo, tenemos un capital, puede ser el que sea de $3.000. ¿Qué significa el factor de ruina, ¿no? ¿Qué es lo que quiero comentarles? Bueno, pues el factor de ruina, por ejemplo, si nosotros optamos a realizar operaciones al 1% de esos $3.000, bueno, pues la primera operación, lógicamente, son el 1% de 3.000, son $30, y vamos a suponer que vamos a ir perdiendo todas y cada una de las operaciones. Bueno, al final resulta que en la pérdida de las operaciones nos encontramos con que si teníamos $3.000, llegamos a la mitad de capital, que es aproximadamente, aquí lo tenemos, en torno a esos 1.500, 1.515 aquí, en 71 operaciones consecutivas. Es decir, que el operar al 1%, cada trader debe de saber precisamente eso, ¿no? Que tenemos ese factor de ruina, esas 71 veces consecutivas perdiendo, ¿no? Pierdo un 1%, vuelvo a perder un 1%, se resta, vuelvo a perderlo, así al llegar a la mitad de mi capital. Bueno, eso se define el factor de ruina. Lógicamente que es el apalancamiento, ¿no? Si yo, por ejemplo, en vez de un 1%, bueno, pues obtengo operaciones al 5%, pues la primera operación sobre $3.000 va a ser $150, que es el 5% de esa cuenta, y lógicamente el factor de ruina para alcanzar la mitad de mi capital, aquí lo vemos, se acelera muchísimo. Es decir, que en 15 operaciones, 16 operaciones, pues ya observamos que efectivamente hemos perdido, ¿no? Precisamente esa mitad de capital, ¿no? Entonces, importantísimo. Controlar, como digo, el factor de ruina, ¿no? Siempre eso es importante, ¿no? Como cualquier frutería tiene desperdicio, bueno, pues nosotros en ese caso el porcentaje de riesgo va a ser, bueno, pues la posibilidad de desperdicio, vamos a decirlo así, o de llegar a la recompensa potencial. Eso como traders lo tenemos que tener muy claro. Lógicamente, si en vez de un 1%, decidimos ir incluso con menos, el 0,5%, pues tendríamos menos riesgo, $15 por cada operación, que luego habría que calcular en función del número de puntos o de pips que tenemos en el mercado, y pues tendríamos el doble, ¿no? Para llegar a los 1.500, a los mismos $1.500, que justamente la mitad de capital de los 3.000, ¿no? Pues vemos que tenemos exactamente 140, entonces teníamos unas 70, ahora el doble, 140, es decir, que el factor de ruina se aleja a medida que vamos tocando ese porcentaje, ¿no? Bueno, pues esto es importante igual tenerlo claro, ¿no? Siempre. Ahora hablemos de los gráficos, ¿no? Los gráficos, nosotros debemos extraer de alguna manera, bueno, pues un punto de entrada para el mercado, un punto de salida, o al menos dos, uno por el riesgo, lógicamente, ¿no? Que es donde nosotros debemos de calcular entre ese punto de entrada y ese punto que consideramos de riesgo, es decir, que la operación nos ha salido mal, nos hemos equivocado y tenemos que cerrarla en pérdidas. En ese caso, en ese punto, tenemos que calcular la exposición en el mercado, ese 1% que acabamos de ver, ese 0,5% de nuestro capital, es decir, esos $30, esos $15 por operación, exactamente tienen que ir calculados con el número de lotes que corresponda ahí, entre el punto de entrada y el punto de salida. Eso en el caso, lógicamente, que estemos bueno, pues equivocados, que perfectamente podemos estar equivocados, ¿no? Y en el caso de que estemos acertados, lógicamente, pues la recompensa, bueno, pues multiplicarla, pues
o bien por 3, o bien por 4, o bien por 5, ¿no? Siempre por un factor de multiplicación que nos vaya a compensar, bueno, pues las pérdidas anteriores, ¿no?, que hemos tenido. En los gráficos, los puntos debemos de intentar obtenerlos pues siempre de la misma manera. Es decir, nuestro sistema, al final el plan de trading, el sistema de trading que tengamos establecidos, ahora vamos a explicar en qué consiste el mío brevemente y luego ya continuamos con el webinar. Yo les invito a que continúen con los webinars, pues para que vean cómo vamos desarrollando las oportunidades de la semana, las que se pueden presentar durante la semana. Al final, como les quería yo decir, el trading es un acto de repetición, es decir, que debemos de reconocer una configuración de precios, que la vamos a considerar nuestra, reaccionar a ella de alguna manera, pues con el punto de entrada y los puntos de salida, como hemos comentado, y pues volver a repetirlo, ¿no? Como digo, las 3 R's. Siempre se repite, ¿no?, esa configuración, y cuanto más nos enfoquemos en esa configuración que denominamos o llamamos nuestra, pues mejor nos va a ir, ¿no? Porque al final, cuando hacemos muchas operaciones, un mes, 2 meses, 3 meses, un año haciendo operaciones, unas saldrán por riesgo, otras saldrán por recompensa, ¿no? Y bueno, pues estaremos ahí siempre, ¿no?, en ese riesgo y en esa recompensa, y al final consiste, lógicamente, en que las operaciones que salieron por recompensa, por ejemplo, si volvemos a la ecuación, a la hoja de cálculo, yo tengo aquí lo que ya denomino, lo que llamo ecuación del trader, que es una ecuación, bueno, muy sencilla. Al final nosotros estaremos en beneficios si las ganancias por las recompensas, ese 1 a 3, ese 1 a 5, bueno, pues es mayor, compensa de alguna manera pues las operaciones perdidas que hemos perdido por el riesgo, ¿no? Si el riesgo, pues es ese 1, que para nosotros es una cesta, ¿no? Lo que hemos visto antes, el 1%, el 0,5%, ese 5%, hay que tener cuidado con controlar muy bien el apalancamiento. Ese sería el riesgo asumido, nuestra cesta de trading, el 0,5, el 1%. La recompensa, por ejemplo, que mínimamente buscamos en los mercados, aquí en tendencias reales, 1 a 3, es multiplicar por 3 exactamente, bueno, pues el riesgo que estamos asumiendo. Luego eso es para nosotros importante, ¿no? Esto es lo que se denomina la ecuación del trader. Al final todos los traders tenemos una ecuación como esta, porque da igual el sistema que tengamos de trading, que al final simplemente en un cómputo general de operaciones, al cabo de un año, al cabo de un periodo de tiempo, unas operaciones nos habrán salido por riesgo, otras por recompensa. En lo bien que hayamos enfocado el control de riesgo, el haber cortado las pérdidas y no haber dejado demasiado grande, es decir, crecer, digamos, esto que va restando, pues ahí estaremos o no nosotros en beneficios, tendremos esa posibilidad, ¿no? Pero además tenemos que intentar, como digo, que la recompensa sea alcanzable, es decir, no me vale hacer un 1 a 3, un 1 a 4, sino tratar de que esa recompensa, bueno, pues sea alcanzable, ¿no? Ese es el motivo por el cual yo me considero un trader tendencial, en tendencia, y bueno, pues tratamos de buscar nuestras posibilidades ahí, siempre en tendencia, tratando, como digo, de buscar esa adecuación del trader. Y bueno, pues ahora ya sí vamos a empezar nuestro webinar, porque ya, bueno, es la hora más o menos, queda un minuto para la hora de comienzo del webinar. Hoy hemos comenzado un poquito antes para saludar a todos los amigos, a todos los traders del broker de ICAP, ¿no?, que se nos... bueno, el patrocinador del evento, ya lo saben. Bueno, pues saludamos también a todos los amigos que se están uniendo, como siempre, a estas horas. Bueno, muchísimas gracias por estar todos hoy conmigo, y vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, nuestro análisis por el índice del dólar, ¿no? El índice del dólar. Hoy vamos a ver un poquito también los indicadores que manejamos. En la pantalla tengo 2 indicadores. Bueno, pues le llamo el ciclo de mercado, son las medias de 34 exponenciales, bueno, pues aplicadas a los máximos, aplicadas a los cierres y aplicadas a los mínimos.
el ciclo de mercado nos es muy útil por la pantalla porque cuando los precios están por encima de ese ciclo de mercado, bueno, pues consideramos buscar nuestras posibilidades, nuestras configuraciones de precios, nuestras oportunidades, pues en la zona de compras, es decir, enfocándonos a zona de compras en el resto de timeframes. Cuando los precios están por debajo, por ejemplo, del ciclo de mercado, bueno, pues en este DXY ahora mismo, bueno, pues se produjo poco, llevamos una fortísima tendencia alcista, pero cuando los precios están por debajo, pues tratamos de enfocarnos, ¿no? En esas posibilidades de control de riesgo en su zona de ventas, es importante. Y cuando los precios están dentro del ciclo de mercado, como por ejemplo en este área de aquí, que lo vemos, que bueno, claramente cotizan dentro, bueno, lo denominamos en rango, ¿no? Estaríamos en rango y en rango pues nosotros no hacemos. Tratamos de no hacer oportunidades, no buscarlas, simplemente esperamos a que el precio o bien salga por debajo o bien salga por encima del ciclo de mercado y enfocarnos, o bien si sale por debajo en ventas, lógicamente, y si sale por arriba, ¿no? Como siempre hacemos en compras. Otro indicador que tenemos en la pantalla, bueno, pues es el Moving Average Oscillator, el de la plataforma, como viene en la plataforma del broker, 8CAP, en sus parámetros por defecto, en este MetaTrader 5, 12.29, como ven, bueno, pues ya saben que es, se utiliza en el instante exacto de una fractura de línea, ¿no? Al final el sistema que nosotros vamos a emplear es una fractura de líneas con posibilidad de tendencia, ¿no? Para ver la fortaleza de esa fractura. Cuando el precio realmente, bueno, tenemos una línea que ha sido fracturada, por ejemplo, imaginen aquí una de nuestras líneas de pivote de máximos, por ejemplo, aquí tenemos un pivote de máximos, aquí tenemos otro pivote de máximos, que es su inmediato a la izquierda superior, los podemos unir y aquí vemos, por ejemplo, una fractura, ¿no? Aquí se produce una fractura, se produjo con momento, claramente, en este DXY, pues trazamos con nuestra herramienta de control de riesgo, que para nosotros son los niveles de retroceso de Fibonacci, desde el punto, siempre igual lo hacemos, desde el punto más cercano a la fractura, ahí utilizamos el 100%, al punto más alejado nos llevamos el 0%. Bueno, aquí tendríamos el control de riesgo ya establecido, ¿no? Esperaríamos, como siempre, a nuestro área de control, punto de entrada, por ejemplo, 78, 88, vemos como el precio, bueno, pues viene a buscar ese punto de soporte, vamos a decir que es un soporte, este área de control. En el caso de compras, en caso de ventas sería resistencia. Vamos a ir a lo largo del webinar luego viendo diferentes ejemplos y bueno, pues la posibilidad de invalidación, como siempre digo, en la otra parte del ciclo de mercado. Es decir, si estamos en zona de compras, la invalidación siempre tiene que estar en un nivel Fibonacci por debajo. Luego será que nos compense, el riesgo recompensa, que tenga esta operación o que no nos compense para tomarla o, bueno, pues esperar y dejarla al lado, no dejarla aparte. En principio, he explicado un poquito en qué consiste el sistema de trading, luego vamos a ir poquito a poquito viéndolo. Les invito a que haya una continuación, ¿no? en los webinars, que es lo mejor que podemos hacer poco a poco, y si van surgiendo dudas, bueno, pues siempre estoy en @leanco en Twitter, también en la plataforma de Forex Analytics, dentro de los chats, de los chat room, siempre también estoy en Facebook. Me pueden escribir, que todos son bienvenidos y yo les atenderé gustosamente ante cualquier duda que tengamos. Bueno, como les decía hoy, el DXY comenzamos, estamos en zona de compras claramente, y nuestras oportunidades tienen que ser de compras. Si nosotros en el DXY, bueno, pues si el DXY cruza el ciclo de mercado y se situara en zona de ventas, lógicamente aquí tendría ya una línea de pivote de mínimos con su inmediato a la izquierda inferior, un pivote de mínimos. Bueno, pues es una vela que tiene dos por la derecha y dos por la izquierda, dos o más como mínimo, cuyo mínimo no es superado por las que tiene por la derecha y por la izquierda. Digamos que del grupito de 5 velas, la del centro es el mínimo. Eso es un pivote de mínimos. Tenemos aquí un pivote de mínimos y aquí otro pivote de mínimos. Por ejemplo, esta vela de aquí no podría ser pivote de mínimos porque por la izquierda solo tiene una,
que no la supera. Por la derecha sí, 1 y 2, cuyos mínimos son superior, pero aquí en la segunda vela, fíjense cómo lo superó, luego esta vela no puede ser pivote de mínimo, ¿no? Por ejemplo, poquito a poquito lo iremos viendo también, ¿no? Si el DXY fractura la línea, bueno, pues nos enfocaríamos lógicamente en ventas, ¿no? Hoy en el webinar por ahora tenemos al DXY en zona de compras, como digo, y mientras que esté por encima exactamente de ese nivel, 107,77, que es lo que define la zona de ventas del ciclo de mercado, precisamente la parte baja de esas medias de 34, bueno, pues trataremos de enfocarnos en compras, como digo. Bueno, hoy, lógicamente, en diario, bueno, pues no tenemos ninguna posibilidad. De hecho, el indicador de momento de diario me apunta a ventas, o bueno, podría haber algún tipo de cambio. No tenemos ninguna posibilidad nueva de pivotes de máximos en este diario. Luego podemos bajar a H4, ¿no? Como teníamos esta posibilidad del otro día, de H4. Bueno, de hecho se han generado nuevos pivotes de máximos, como por ejemplo este pivote de máximos de los últimos que realizó el mercado, que podemos trazar nuestra línea, igualmente línea de compra. Bueno, esta línea todavía no ha sido fracturada. Al no ser fracturada, todavía no podemos hacer ningún control de riesgo sobre ella. Nosotros estábamos en el anterior webinar, si lo recuerdan, bueno, pues en esta línea, en esta posibilidad. Hubo fractura de la línea con momento claro por encima de cero, bueno, y en ese pequeño retroceso a la zona de control, 78,88, bueno, pues ahí, bueno, pues podríamos tener nuestras posibilidades, ya comentamos, posibilidades de entrada. Es importante ver que de este área de control, bueno, nuestra posibilidad de entrada, el nivel de invalidación que habíamos establecido era el 61,8, que precisamente fue cuando dio entrada. Bueno, el primer nivel libre que tenemos de Fibonacci en zona de ventas, es decir, que nuestro control de riesgo, como hemos empezado hoy el webinar, recuerden, ese 1%, ese 0,5%, en este caso tiene que ir entre estos dos niveles, ¿no? Esos 38 puntos, de tal forma que si, por ejemplo, seguimos con nuestro ejemplo de esos $3.000 que hemos pensado, ¿no?, al principio de la conferencia, al 1%, $30, pues habría que repartir esos $30 entre 38 pips, puntos. Es decir, saldría un poquito menos que un mini lote, pues para una cuenta estándar mini en que cada punto, por ejemplo, es $1, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una cuenta de $5.000, pues al 1% serían $50, habría que repartirlo entre esos 38 pips, puntos, que serían 50 dividido entre 38, ¿no? Seguimos con el ejemplo. Y sería, bueno, pues algo más de un mini lote, ¿no? En este caso. Y así cada uno, bueno, pues tendría que ir calculando el número de lotes. Una vez que está calculado el número de lotes, el riesgo está definido al 1% para cada uno de nosotros y la recompensa, bueno, pues ya tenemos la recompensa en los niveles 127 establecido. Aquí tendríamos un primer nivel que para nosotros sería un 1 a 3 en este caso. Este sería el punto de invalidación, entrada de invalidación 1 a 3. Observen que no podemos todavía, no nos deja el gráfico controlar y minimizar el riesgo. A mí me gustaría minimizar el riesgo porque, claro, de esta operación el DXY todavía está apoyado, se ha quedado en rango, realmente se ha quedado en rango. Parece que no hay tendencia. Ante esto tenemos dos opciones. Ya lo hemos comentado muchas veces. Directamente, si no nos gusta la operación, ahora que todavía estamos en pérdida, la podemos cortar libremente. O sea, no hay ningún problema. La cortamos. Si no nos fiamos de ella en intradía, no pasa nada. Ya buscaremos otra. La realidad es que está en rango y la posibilidad de minimizar, fíjense que nos queda muy poquito. Si nos permite minimizar, automáticamente moveríamos el punto de invalidación y saldríamos sin pérdida, ¿no?, de esta operación. Por ahora eso no nos deja el DXY. Yo mi recomendación, que siempre hago, es que si realmente hemos controlado el riesgo en base a los parámetros del plan de trading, es decir, no hemos superado ese 1%, bueno, pues si estamos en esta operación, pues hay que dejarla, ¿no? Ese es mi punto de vista. Al final estamos en zona de compras y no todas las operaciones van a salir ganadoras, eso lo sabemos. Entonces, bueno, mientras que no nos diga el gráfico lo contrario, yo por mi parte, en este caso, en el DXY, si estuviéramos, ¿no?,
pues la dejaría, ¿no? Con la esperanza, la posibilidad de llegar a ese 127 que luego se va a zona de ventas. Bueno, pues en este caso tendremos que salir con esta pequeña pérdida, ¿no? Bueno, el DX sí que todavía está en su zona de compras. Para mí, si está en su zona de compras, todavía está fuerte, el dólar fuerte. Fíjense que me sigue llamando la atención la fortaleza del peso. Nosotros, recuerden que en el anterior webinar, bueno, pues estábamos precisamente en esta línea, que para nosotros es una línea de ventas, es decir, este pivote de mínimos, su inmediato a la izquierda inferior, esto para nosotros es una línea de ventas, el 100% en el punto más cercano a la fractura que se produjo, ya lo analizamos el otro día, el 0% al punto más alejado, 100-0, aquí lo tenemos, impresionante movimiento del peso a la área de resistencia nuevamente, y me sigue llamando muchísimo la atención de la fortaleza que tiene el peso respecto del dólar. Fíjense qué potente área tenemos aquí de resistencia, y ni siquiera esa fortaleza que tuvo el dólar en los días previos, ¿no? Bueno, el resto de monedas, pues el euro, la libra, ¿no? Pues sufrieron bastante. El peso está aguantando, pero vamos, es que ni se ha movido. Es increíble, sigue todavía. Fíjense que aquí el peso es la segunda divisa y estamos en su zona de ventas. Eso significa que todavía hay posibilidades reales de llegar al 127. No ha saltado, no, el punto de invalidación sería, ¿no? Es cierto que en estos momentos no cumple con nuestras correlaciones con el índice del dólar, ¿no? Si nosotros hemos empezado analizando el índice del dólar precisamente para buscar esa debilidad y fortaleza del índice del dólar, y aquí el dólar americano es la primera moneda de este cruce, pues lógicamente para cumplir correlaciones con esa fortaleza debería de estar en su zona de compra, pero no lo está. Entonces, al no estarlo, simplemente la opción es analizar, pero no tocar, no cumple correlaciones, eso es una premisa del plan de trading y no tocamos este dólar peso, pero eso no significa que el peso realmente esté fuerte en esa fortaleza que estamos viendo y que la tendencia, bueno, pues nos puede llegar al 127,2%, ¿no? Yo como trader, mi plan de trading no me permite estar, pero la realidad es la que es, ¿no? Que el peso está fuerte, fuerte, y yo de verdad que ya llevo unos días comentándolo, me alegro muchísimo por toda América, ¿no? Porque esto tiene implicaciones muy positivas desde mi punto de vista, sobre todo para las importaciones, ¿no? De ciertos productos, porque lógicamente el resto de moneda, bueno, unas más, otras menos, replicarán un poquito pues al peso, ¿no? Que es la que tengo en la plataforma de MetaTrader, ¿no? Si no, me gustaría analizar más, ¿no? Pero realmente me tendría que ir a otras plataformas como por ejemplo TradingView y sería un poco caótico, ¿no? Bueno, continuamos con el dólar australiano. Dólar australiano hace 2 días, fractura clara de línea de pivote de mínimo. Ya vimos, tenemos zona de resistencia, importante zona de resistencia. Fíjense cómo soporta, igual que aquí, soporte, luego a la fractura, incluso nuestra línea con momento, claramente, nuestro nivel 78, fortísima resistencia en el área de control para nosotros en este dólar australiano. Si el dólar australiano rebota hacia ese pequeño movimiento de rebote al área de control, al nivel 78, posibilidad para nosotros de continuación de movimiento al 127,2. A ver, nosotros no podemos entrar en cualquier lado del gráfico, tenemos que ser conscientes. Si hemos definido el riesgo de nuestra operación, como por ejemplo el primer nivel, que es lo que hemos definido, libre en zona de compras, en la zona opuesta, lógicamente cuanto más lejos estemos de ese nivel, más riesgo vamos a asumir. Pero ya no solo es el riesgo, sino que la recompensa que vamos a obtener en función del riesgo va a ser menor. Es decir, que la ecuación real de riesgo-recompensa va a ser mala. No vamos a poder llegar ni siquiera a un 1 a 3. Fíjense que aquí la operación de un 1 a 3 sería esperar a que realmente el dólar australiano llegue al nivel 78 como resistencia, ¿no? Y el primer nivel libre tengo un 50. Mientras que no me sitúa el 61,8, sabemos que el 50 nos produce un 1 a 3 en el 161,8. Fíjense qué alejado está. Si yo opto
por entrar en cualquier otro área, lógicamente, lo más que me separe del 78, peor va a ser el riesgo recompensa de la operación. Eso está clarísimo. Muchísimo peor. Es decir, si yo en el 78, si tuviera el 61,8% en zona de compras, bueno, el 1.3 se acercaría muchísimo. Lo tendríamos precisamente en el 127, pero estamos hablando que tenemos un 50%. Fíjense, cualquier entrada, incluso en el 88, fíjense dónde se va el 1.3. A veces decimos que el área de control ya podemos entrar cuando toca el nivel 88, pero no con toda la operación. Hay que dejar la mayor parte del peso de la operación lo más cercano posible al nivel 78, que es donde realmente tenemos nuestras mejores oportunidades. Tendríamos el 1 a 3 prácticamente a ese 161,8%, ¿no? Como comento de esta operación. Luego, yo seguiría esperando realmente a mi operación en ese dólar australiano. Bueno, recuerdo que teníamos una en H4 también, ¿no? Bueno, en H4 teníamos una posibilidad. Voy a quitar estos fibos de diario, los voy a dejar, perdón, los voy a quitar de hora, los voy a dejar en diario solamente, exactamente, me estaba equivocando. Aquí teníamos esta operación del dólar australiano. Si mal no recuerdo, que la vimos igualmente en vivo y en directo. Esta operación que la estudiamos ahora mismo. Fíjense cómo aquí, bueno, produjo fractura de la línea de pivotes de mínimos que habíamos estado estudiando el otro día perfectamente. Y bueno, pues tenemos ese área de control que todavía está disponible. Me gustaría hacer aquí un inciso y recordarles que si este es el nivel 78, si este nivel 78, el ciclo de mercado, lo sitúa en zona de compras, deja de estar disponible esta operación. Fíjese que aquí el nivel de invalidación, bueno, lo tendría ahí en el nivel 61,8. Luego esta operación 78,61, estos pocos pips, puntos, ¿sí? 35, ya saben, si tenemos una cuenta de esos $3.000, bueno, pues prácticamente un poquito menos de un mililote. $30 al 1% de 3.000 dividido entre esos 35, si estamos haciendo operaciones al 1%. Si las hacemos al 0,5%, pues serían $15, pues dividir $15 entre 38 pips, para que nos diga para una cuenta mini estándar exactamente el número de mini lotes, ¿no? que debería yo o microlotes, también la puedo dividir en microlotes. Ya sabemos que el 1 a 3 lo tenemos al 127. Bueno, todavía no ha sido alcanzado. De hecho, fíjense que ha hecho un doble suelo. Es decir, la operación puede ser que salga por pérdidas en este caso, ¿no? Que salga por riesgo, quiero decir, ¿no? No llevamos mucho tiempo en ella y todavía, bueno, pues no ha llegado realmente, ¿no?, al objetivo. Tampoco me deja minimizar. Fíjese que en el momento que el nivel 78 se sitúe en zona de compra, yo ya podría salir de esta operación prácticamente, ¿no? Podría salir al menos minimizando el riesgo. Ya no voy a asumir toda la cesta de trading, esa cesta 1, ese 1%, ese 0,5%. Es importantísimo eso, ¿no? Tratar de minimizar el riesgo. Es tan importante maximizar la recompensa como minimizar el riesgo de la operación. Bueno, yo seguiría en esa operación y continuamos con el euro dólar. El euro dólar que también teníamos una en H4, no hay posibilidad de control de riesgo todavía en diario. De hecho, fíjense que ante cualquier línea de pivotes de mínimos, el indicador de momento apunta a compras. Entonces, si apunta a compras, bueno, pues algo está claro que no podemos optar por una nueva posibilidad. Y aquí el euro dólar sí que me está indicando la posibilidad de riesgo. Bueno, de hecho falta muy poquito, todavía no ha alcanzado nuestro nivel de riesgo. Fíjense, nuestra entrada perfectamente fue con momento, rebote perfecto, como se ve, resistencia clara. Bueno, pero luego vuelta a resistencia, vuelta a resistencia y esta vez lo fractura. Es decir, que el precio no estaba convencido esta vez de continuar con la tendencia. Bueno, pues tendríamos el stop, el punto de invalidación en el nivel 61,8, 78,61. Si lo alcanza esta vez, bueno, pues tendremos que estar fuera y cerrar la operación, como decíamos, como ese frutero, ¿no?, que pierde varias frutas porque se pudren y no las puede vender. Pues nosotros exactamente lo mismo, sin ningún miramiento. Cortamos la operación porque lo dice el plan de trading y a buscar otra, claro.
para ejecutar de esta forma operaciones, unas por riesgo, otras por recompensa, ni que decir tiene. Hay que cuidar el factor de ruina, hay que cuidar muchísimo el apalancamiento. Ya comenté una vez que el trading sostenible lo limita el 1%, es decir, del 1% hacia arriba, el trading se vuelve totalmente insostenible. ¿Por qué motivo? Porque si yo, por el motivo que sea, bueno, pues tengo una racha de pérdidas de 2, 3, 4 operaciones consecutivas y luego tengo una racha positiva pues de otras 2 o 3 operaciones, pues lógicamente no voy a recuperar el valor, porque al haber estado tan apalancado, al haber menguado mi capital, no voy a conseguir luego llegar. Eso sucede si hago operaciones por encima de ese 1%. Tenemos que cuidar muchísimo el apalancamiento, ¿no? Luego, en este euro dólar, bueno, pues estaríamos todavía pendientes igualmente. Bueno, libra dólar. La libra dólar seguimos en su zona de ventas, por supuesto, y si bajamos H4, bueno, pues precisamente nos ha sucedido una de las cosas que ya comentábamos. Bueno, había una posibilidad de oportunidad en H4 que nunca se llegó a dar. De hecho, el ciclo de mercado ya me situó la zona del nivel 78. Fíjense, el nivel 78, claramente el área de control está en zona de compras. En este intervalo de tiempos H4 es importante ver que aunque nosotros tratamos de continuar la tendencia diaria, el control de riesgo lo hacemos en cada uno de los diagramas de tiempos en los que vemos, lógicamente, la configuración de precios. Si, por ejemplo, en este caso de la libra, dólar, trato de continuar esa tendencia, si luego estoy equivocado, pues debo de salir con esa pérdida del 0,5%, del 1%, no se apalanquen demasiado, ese es mi gran consejo que les puedo dar, sin rebasar nunca ese 1% y simplemente, bueno, pues con conocimiento, vemos aquí que efectivamente la fractura se produjo con momento, pero no hubo ese rebote, no hubo ese rebote a tiempo al área de control. Aquí no pudimos entrar, no se pudo nunca entrar y el nivel 78, incluso hasta el nivel 88, que son niveles de ventas, según nuestro plan de trading, de esta proyección de pivotes de mínimos, son niveles de ventas. No podemos vender en una zona de compras por encima del ciclo de mercado. Por encima del ciclo de mercado tendríamos que estar cambiando a compras, lógicamente. Luego, si resulta que el intervalo el intervalo de tiempos diario me está diciendo que la espiral es descendente, bueno, pues tampoco. Tendré que esperar y enfocarme en esas configuraciones nuevamente, ¿no? Y tener paciencia y no querer ir en contra de la tendencia. Al final soy un trader tendencial. Eso tenemos que tenerlo también bastante claro. Luego, esta libra dólar, en este caso, bueno, pues teníamos esta posibilidad, pero realmente nunca nos la dio el mercado, ¿no? El kiwi, bueno, pues en el kiwi tenemos la famosa configuración de precios que realmente decidimos no tomar, que fue precisamente esta, aquel día del dato, ¿no? Del dato americano, importantísimo, de aquel jueves, viernes, me acuerdo. Bueno, pues se tomó la decisión de buscarlo en H4 y, bueno, pues en este caso, bueno, pues no ha habido esa posibilidad, no la hubo. La posibilidad, de hecho, yo creo que no comenté nada sobre el kiwi en H4, pero bueno, teníamos el dólar australiano y teníamos el euro dólar, no nos ha dado esa oportunidad y sí que es cierto que observamos yo sigo observando importantísima resistencia. Quiero hacer aquí otro inciso y es que el nivel 78, fíjense cómo se ha situado ya en su zona de compras, es decir, que está por encima del ciclo de mercado. Esta configuración de precios en principio ha quedado ya inutilizada, quiero decir que no podemos utilizarla. Nosotros ante un movimiento al área de control del kiwi, del dólar neozelandés, cruce dólar americano, buscando esa fortaleza del dólar, lógicamente, si hay un movimiento ascendente, pues no podemos vender no podemos vender en su zona de compras. Como no podemos vender en su zona de compras, esta configuración de precio ha caducado, podemos decirlo así, ¿no? Tienen un tiempo de validez, el tiempo en el que el ciclo de mercado lo sitúa
en el área en que sabemos que no podemos hacer operaciones, ¿no? Si no hay ese rebote a tiempo, en este caso, pues lógicamente no podemos hacer la operación y tendríamos que seguir esperando, ¿no? Dólar CAD, bueno, fortísima en diario el dólar CAD, la debilidad del CAD, y bueno, ha llegado a nuestro nivel 127,2%. Fíjense que aquí, bueno, produjo fractura, claramente, el otro día lo vimos con momento, y importante, interesante, este 78,88 como área de importantísimo soporte. Fíjense aquí, tendríamos el nivel 50 como punto de invalidación todavía, que es el primer nivel libre. Realmente aquí tengo el ciclo de mercado, el primer nivel libre que tengo el 50, necesitaría efectivamente una fortaleza del CAD para llegar al área de control y tomarlo como soporte. No se ha producido eso todavía, ¿no? Mientras que eso no se produzca, bueno, pues yo no puedo correr detrás del precio. Si yo corro detrás del precio, pues me pueden pasar cosas pues como esta, que resulta que he entrado indebidamente y para hacer un buen control de riesgo tengo que llevarme el stop al otro lado del ciclo de mercado. En principio parecen muchos puntos. Si estamos hablando de diagramas de tiempo en diario, piensen que esto se puede aplicar igualmente a intradía. Recuérdenlo, a intradía, a H4, a H1, a 30 minutos, tratando de continuar la tendencia. Si somos traders intradía, bueno, pues cuando el mercado está abierto, la sesión americana, la sesión, por ejemplo, canadiense, en este caso, del dólar Canadá, Nueva York, el solape Londres-Nueva York, perfectamente, ¿no? Se puede hacer estas operaciones en intradía, buscándola siempre que el sistema de trading no lo permita, ¿no? Que no esté en rango, me refiero. Es importante verlo, que no esté el precio cotizando dentro de nuestro ciclo de mercado, ¿no? La posibilidad del dólar CAD, bueno, pues para mí sigue siendo debilidad del CAD hasta que el CAD, fíjense, hasta que el CAD no se ubique, no se sitúe por debajo del ciclo de mercado, para mí sigue siendo debilidad del CAD. Ahora mismo hoy el ciclo de mercado nos apunta a ese 1,3016 o 13,6, perdón, como lo ven en la pantalla, 1,3013, 1,3010. Si el CAD, el dólar CAD, este cruce sigue por encima, bueno, las posibilidades de la debilidad del CAD están claras, ¿no? Si yo cambio habiendo visto el CAD, cambio a las energías, ¿no? Por ejemplo, al gas natural, también al crudo, lógicamente al Brent, que es uno de los que seguimos, ¿no? La posibilidad, bueno, aquí ya vimos la posibilidad que teníamos de un canal descendente el otro día en el Brent. Aquí está el canal descendente. De hecho, bueno, cada vez que ha venido a apoyar ha habido un rebote, apoyar ha habido un rebote y ha habido un rebote. Realmente la figura, esta figura original de hombro, cabeza, hombro, como a la fractura, bueno, produjo resistencia, produjo resistencia, produjo resistencia, y al no ser superada, ni siquiera de las 3 veces, bueno, pues ha originado una serie de movimientos descendentes cada vez que llega al ciclo de mercado. Fíjense, ciclo de mercado hacia abajo, nuevamente ciclo de mercado, aquí se accedió un poquito, vale, hacia abajo, nuevamente hacia abajo, llega el ciclo de mercado hacia abajo, replicando, lógicamente, el objetivo primero que tenemos en el petróleo, pues como lo ven, sería esos $83, ¿no? Dentro de este canal. Si luego el petróleo, había dicho que iba a empezar por el gas nat y al final me he liado con el petróleo, con el crudo. Si resulta que esta línea descendente que tenemos aquí es respetada, cuidado, pues el canal se puede volver más agresivo, más vertical, vamos a decir, un poco más vertical, y lógicamente los precios van a correr más dentro de ese canal. Por ahora, en diario, no veo, bueno, teníamos nuestra línea, una línea de pivotes de mínimos, que ya comentamos el otro día, exactamente esta línea de pivote de mínimos, consumidor a la izquierda inferior, fractura clara con momento, vuelta al área de control. Aquí está claramente, podemos trazar Fibonaccis para ver qué tipo de área de control tenemos. Y bueno, pues aquí vemos efectivamente que el nivel 78 ya está en su zona de compras y no podríamos nosotros optar. Esto es lo que tiene el sistema de trading,
nos impide hacer operaciones que realmente no son muy buenas, porque a lo mejor implica un cambio en la tendencia, ¿no? Entonces, si como vemos este nivel 78, al trazar los niveles de Fibonacci de riesgo-recompensa, observamos que está en zona de compras, un rebote a zona de compras, bueno, pues significaría para nosotros posibilidades de compras, no que lo estoy esperando en ventas, ¿no? Luego, por ahora, bueno, pues al menos en diario, no podría hacer operaciones en el crudo. Tendría que ir a intradía y tratar de, como decimos, bajar, ¿no? Tratar de replicar este movimiento que está haciendo dentro de este canal descendente, como comentamos el crudo, y tratar de ir hacia abajo. Respecto del gas natural, bueno, pues seguimos con ese hombro, cabeza, hombro. Es interesante ver la vela que ha hecho hoy el gas natural, porque así todos nos vamos a mentalizar que realmente nunca, nunca hay que correr detrás del precio, porque nosotros como traders tenemos que tener la mente dispuesta a nuestro plan de trading y esperar nuestro plan de trading. Si el precio hace un movimiento que no se ajusta a nuestras reglas, eso significa que no hay operación. No hay no está en el mercado. Aunque veamos un hombro, cabeza a hombros, aunque veamos la operación más clara del mundo mundial, todo lo que ustedes quieran ver, porque es que esto parece que aquí no parece nada. Simplemente es un sistema de control de riesgo recompensa una y otra vez, repetirlo una y otra vez. Si nos salimos del sistema y comenzamos a entrar en puntos que no debemos, fíjense aquí donde está el área de control, pues vamos a asumir mucho más riesgo. Las oportunidades que hayamos acertado no vamos a hacerlas 1 a 3, pero las que hayamos fallado, el riesgo va a ser muy grande, porque nuestro stop sigue estando en el mismo punto, en el 50, hablando de este gráfico diario, y no lo establezco yo, lo establece el gráfico. Eso nos tenemos que mentalizar. O sea, el gráfico es el que me indica a mí los puntos de entrada, de invalidación y de objetivo o de objetivos. Si hay varios, el 127, las extensiones de objetivos. Y yo como trader, decido lo que tengo que decidir, el apalancamiento, lo que puedo controlar realmente del movimiento. No se puede controlar, no se puede. El movimiento es de posibilidad, de probabilidad. Esto es un negocio de probabilidades. Ojalá fueran certezas, ojalá todos supiéramos que el precio es que va hacia allí seguro. No, no, eso no se sabe. Tenemos que controlar, siempre hay un riesgo que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿podemos estar equivocados? Sí, pero dentro del área de control. Que estemos equivocados en el riesgo recompensa que hemos establecido. Así, si pierdo, perderé una unidad. Pero si me toca ganar, si me toca estar acertado, podré minimizar el riesgo y maximizar la recompensa. En este caso, hasta 1 a 3, al 161. Incluso a veces 1 a 5, lo hemos visto. Y entonces ese 1 a 3 y ese 1 a 5 es lo que a mí me va a compensar otras operaciones que previamente pues hayan podido salir por riesgo. Eso es importantísimo en el plan de trading y es algo mental, es algo psicológico. Tenemos que mentalizarnos. O sea, no porque yo vea aquí una vela muy negra, porque claro, todo este periodo de cotización, piensen que hoy, en un momento determinado, hubo aquí una vela muy negra de ventas y estaba exactamente cotizando donde está ahora mismo el cursor, en el 7.399, exactamente ahí, en ese movimiento, y ahora al cabo del día ha cerrado aquí arriba. Es decir, me hubiera comido todos estos puntos de una forma, por entrar donde no debo, errónea. Luego vamos a tener la perspectiva del trader profesional. Es decir, vale, yo tengo un riesgo y lo sé y lo asumo. Por eso quiero ser trader. Asumo ese riesgo y sé que no me tengo que exceder con el apalancamiento, pero también sé que mi riesgo debo de tomarlo solo.
en las áreas de control de riesgo que me proporcionan la resistencia adecuada. La resistencia, fíjense, soporte, soporte, esta área. Aquí igual, resistencia, ya lo hubo, resistencia. Bueno, yo como trader sé cómo funcionan las áreas de soporte, resistencia. Por debajo el precio es resistencia. ¿Puede ser fracturada? Sí, miren el euro dólar H4. Ha tomado una vez, otra vez, y al final lo fracturó. Bueno, eso es lo que nosotros precisamente no controlamos. Controlamos el factor de ruina, el apalancamiento, el control de riesgo, eso sí lo controlamos, somos nosotros los que lo decidimos. Pero bueno, si el movimiento del precio son 3 veces contra la resistencia y a la cuarta lo fractura, bueno, pues tendremos que salir. Estamos equivocados, tendremos que salir, no hay que darle más vueltas al asunto. Esperemos siempre el área de control, porque es sumamente importante tomar los riesgos en los áreas correctos. Luego, para mí, gas natural, noticias positivas, necesitaba este movimiento. Es que necesitaba este movimiento alcista. Nos puede dar mucho miedo. Oye, es que se va otra vez para arriba. Bueno, estamos en zona de ventas. Yo estoy predispuesto a la venta. Para mí, y fíjense, otro detalle, el ciclo de mercado. En un par de días, el 61.8 puede estar disponible, un 1 a 3 al 127 y aquí el 1 a 5. Es decir, que si yo espero realmente a controlar el riesgo correctamente, puedo llegar a obtener un 1 a 5 de la operación. Bueno, o riesgo 1 o 5. Es preferible realmente hacer una buena operación y esperar a que se dé. Las hemos visto en vivo, en directo, y se han dado más de una vez, ¿no? Luego esa es, bueno, pues mi gran recomendación, esperar realmente a las áreas de control. He visto el dólar australiano. Muy buenas noches o muy buenas tardes allí, estimada amiga Laura. Estoy esperando ese movimiento también, pues como yo también estoy esperando ese movimiento. Luego podemos salir por riesgo o no, pero por lo menos tratemos de ser lo más profesionales posibles, es decir, asumamos el riesgo en las áreas de control, más que nada para no dar ni un solo punto más al mercado de lo calculado. No tiene sentido, ¿no? Si nos ponemos a pensarlo, va en nuestra contra hacer eso. Si damos más puntos de la cuenta, en nuestra contra, como traders. Al final tenemos que tomar decisiones, es que el trading al final es algo frío. O sea, si nos dejamos de llevar, vuelvo al gas natural, si yo me dejo de llevar por emociones y como veo que la vela hoy, porque es que yo la he visto, yo he estado despierto durante prácticamente toda esta vela. Quiero decir que no era mi horas de dormir aquí en España, me refiero. Y si yo me hubiera dejado guiar por la emoción, bueno, si es que estamos aquí, si es que ya va a llegar al 127, entramos que se va hacia abajo. Vamos a ver, si me dejo guiar por las emociones ahora mismo, fíjense qué pérdida estoy asumiendo innecesaria. O sea, muy mal control de riesgo, muy mal control de riesgo-recompensa. No respeté mi plan de trading. Si hice eso, no respeté mi plan de trading. Mi plan de trading dice que me espere al área de control para tomar la posición. Si no, no hay operación. Eso es lo claro de verdad, insisto mucho, pero es que me parece muy importante. Me parece porque realmente uno puede entrar por un cruce de medias, por un cruce porque se lo dice el estocástico, el RSI, bueno, cada uno tenemos nuestro sistema de trading, pero respetemos las reglas una vez puestas. Si tú decides entrar por el RSI cuando llega y luego un pequeño retroceso o rebote, bien, respeta las reglas, espéralo, no te impacientes, no puede ser, ten paciencia a esperar a tus posibilidades. Eso es, de verdad, vuelvo a insistir mucho y perdónenme que insista tanto, pero es que como es la base, yo sé que eso es la base del trading, es la base. Si no respetamos eso, olvídense, nunca llegarán a tener una mínima posibilidad de obtener beneficios, porque fíjense lo que les va a pasar. Lo que les va a pasar es muy sencillo, que cuando yo pierda voy a perder mucho, 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 porque estoy asumiendo mucho riesgo, ¿de acuerdo? Y si somos capaces, mucho significa que esto que está restando de los beneficios se hace grande, estoy asumiendo mucho riesgo. Y si somos capaces de
controlar, oye, porque yo, fíjate, vale, yo he entrado a más sitio, pero al final solo voy a asumir esos $15. Muy bien, me parece correcto, ¿vale? Pues entonces, cuando nos toque ganar, vamos a ganar poco, poco. ¿Por qué vamos a ganar poco? Pues muy sencillo, porque ya no estamos haciendo operaciones 1 a 3, las estaremos haciendo 1 a 1 y olvidemos tener el 25%, al 25% de aciertos en nivel 0, lo tendremos al 50%, es decir, necesitaremos acertar muchas posibilidades, muchas operaciones para obtener en beneficios. Es que nos va a pasar una de esas dos cosas. Entonces, como yo necesito estar acertado en muchas, y eso no funciona así porque en el trading no hay certezas, cada oportunidad que encuentre la voy a querer ganar, es imposible. Sí, yo también la quiero ganar, pero el mercado a veces me va a decir, oye, piérdela. No, me resisto a perderla, voy a perder cada vez más. Eso no puede ser. Estamos haciendo muy mal control de riesgo. O sea, esa es la idea del trading. Bueno, voy a continuar con el oro. El oro, ya vimos que había fracturado en semanal, el nivel 1700. Voy a hacer un zoom menos para que lo vean. El 1700, de hecho, estamos en semanal, ha abierto la velita por debajo, perfecto. Para nosotros este 1700 es un nivel de importantísima resistencia. Ya lo comentamos, era soporte, ahora estamos por debajo, luego se convierte en resistencia. Cualquier movimiento al área de control, fíjense que está en torno a ese 1700, 1710, perfecto, es una zona de resistencia. Para mí sería resistencia y continuación de movimiento. Continuación de movimiento o bien al 127, posibilidad luego de doble suelo, ya veríamos, o posibilidad del 161. Luego, ahora mismo, con la debilidad del dólar australiano, igual que hemos hecho la correlación con el Canadá y las energías, con los metales nos pasa lo mismo. Tenemos que tener cuidado con los metales. Solo podemos pensar en compras oro, fíjense, si volvemos a realmente estar por encima de este nivel, 1735, zona de compras, pivote de máximos y a buscar fractura de líneas de pivote de máximos. Si no, estamos obligados, el sistema nos dice que o estamos fuera del oro o estamos obligados a buscar configuraciones de ventas, es decir, posibilidades. Fíjese este área de control, 78-88, qué potente. Soporte, soporte, estamos por debajo, resistencia. Eso es lo que estaríamos esperando en este oro. Resistencia, interesante, muy cerca estamos. Voy a hacer un zoom mejor todavía para verlo. Muy cerca estamos del nivel 61, fíjense, aquí lo tiene. Sería importante tener este nivel como nivel de invalidación en zona de compras, cuando el ciclo de mercado me lo permita, porque claro, ya sabemos que tendríamos un 1 a 3 al 127,2%. Eso sería bastante interesante, ¿no? Para nosotros respecto del oro. Dólar franco, rango total en el dólar franco. Ante esa posibilidad, por ahora se abstiene. El mismo rango que hemos visto en el DXY, por encima del soporte. Bueno, lo tenemos en el dólar franco, gran correlación con el DXY, lo único que lo tenemos en zona de rango, no lo tenemos por encima de soporte ni por debajo de resistencia, simplemente lo tenemos dentro del ciclo de mercado, zona de rango, y ya son 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas, con la de hoy, ¿no? 6 velas en rango. No hacemos operaciones en rango. Yo no hago operaciones en rango. Prefiero que haya una posibilidad de tendencia, aunque luego esté equivocado. Pero necesito saber que hay una posibilidad de alcanzar ese 1 a 3 o 1 a 5 en un movimiento. Si no hay, al final el riesgo lo voy a asumir. Sin esa posibilidad, ¿qué sentido tiene hacer operaciones en rango? No me interesan, ¿no? Dólar yen, bueno, pues otro que se ha quedado, fíjense, el dólar yen se ha quedado colgado en su ciclo de compra. Bueno, ya comentábamos esta posibilidad de resistencia, podemos prolongar esta línea, ¿no? de esta posibilidad de canal ascendente, lógicamente estaríamos en la parte alta. También nuestra proyección de FIBO, voy a desplazarla a la derecha, que aunque ya sabemos que ha quedado totalmente invalidada al área de control, está en zona de venta muy lejos, pero para ver los niveles, ya saben que las proyecciones son niveles de fortísima resistencia.
Resistencia, resistencia, claramente se ve el nivel 188,6%. Ahora estaríamos en el dólar yen ante una fortísima resistencia. Lógicamente, las compras debemos de hacerlas sobre soportes. Tenemos que tener cuidado con eso. Las ventas, lógicamente, compras en la zona de compras y las ventas sobre resistencias en su zona de ventas. No cambiemos las cosas porque no nos va a ir nada bien. Ese es mi punto de vista. No nos va a ir nada bien. Luego en el dólar yen ahora mismo, bueno, pues estamos en esta zona de resistencia. Simplemente posibilidades de descenso. Si somos traders tendenciales, pues lógicamente esta operación pues no la tomamos y yo espero pues otra mejor, ¿no? Volvemos al euro-libra. Quiero ver el euro-libra nuevamente. Recuerdan los símiles que estamos haciendo entre el euro-dólar, libra-dólar y en relación con el euro-libra a ver quién es el más débil de los dos. El cruce euro-libra nos sigue indicando que el más débil es la libra. De hecho, en el webinar anterior, recuerden, fíjense que, bueno, pues estábamos decíamos que nos llamaba el máximo, nos llamaba, bueno, pues impresionante el nivel de Fibonacci. Voy a desplazarle a la derecha, fíjense bueno, estos niveles de Fibonacci son la fractura de nuestra línea, nuestras proyecciones con momento, que lo vimos en su momento, en su día, lo vimos con retroceso a la área de control y fortísima resistencia en el nivel 261. Es interesante ver de verdad cómo cumple el precio por niveles de Fibonacci. Qué importante cómo va obteniendo resistencias y soportes por niveles de Fibonacci. Es increíble. Así nosotros veremos que, bueno, pues al final lo hemos trazado bien. Simplemente el euro-libra era la opción que teníamos, recuerden, para saber cuál de los dos estaba más débil. Bueno, vamos a ver la plataforma de Forex Analytics, a ver qué me indica un poco, ¿no?, de todo esto. Bueno, hoy empecé el webinar un poco antes, simplemente por no entorpecer el webinar normal de análisis debido a los nuevos amigos, ¿no?, que se incorporan, para que tuvieran una idea de lo que vamos a buscar. No es que haya dicho, si quieren, luego cuando esté el vídeo en el canal de YouTube lo pueden ver, pero que no es nada que no sepamos, quiero decir, ¿no? Bueno, recordarles que si quieren tener la plataforma gratuita, precisamente gracias al broker 8Cap, bueno, pues pueden venir al apartado de patrocinadores y tener por tiempo de 3 meses gratis, abriéndose una cuenta y, bueno, pues haciendo el depósito de $500, que es lo que, bueno, pide el broker para formalizar esa cuenta. Y a partir de ahí, bueno, pues el dinero sigue siendo suyo, como control de riesgo, capital para trading, ya lo saben. La plataforma de Forex Analytics, lógicamente, tiene también sus precios, ¿no? Aquí tenemos los precios al mes, en forma premium, con todos los análisis, lo que cubre y, bueno, pues los patrones en juego, los pips, que, bueno, además hay muchos abiertos ahora, la sala de chat, y hay ciertos análisis interesantes, ¿no?, de armónicos, ondas de Elliott, son análisis, bueno, pues interesantes. DXY, todavía fortaleza. Sí es cierto que me dice la plataforma que está, bueno, está estable, ahora está estable entre la S1 y la R1, cuando decimos que está estable, pero la posibilidad en el corto plazo y en el largo plazo sigue siendo fuerte. Y de hecho, mientras que no rebase el DXY su ciclo de mercado, nosotros, o al menos yo, seguiré enfocado totalmente en compras. Aunque, bueno, pues a veces me salte el stop, pero seguiré enfocado en compras dólar. Cuando el gráfico me diga, oye, Leandro, que estás equivocado, empieza a vender, que estamos ya en ciclo de ventas, pues me enfocaré en ventas dólar, pero voy a esperar a que sea el gráfico el que me diga el plan, no que yo trate de adivinar lo que va a suceder, porque una vez puedo acertar, pero luego el resto de 100 veces voy a fallar. Es que sé que voy a fallar. Sé, porque no es cuestión de adivinar nada, es cuestión de hacer trading, siempre de la misma manera, reconociendo nuestro patrón, reaccionando igual y repitiéndolo. Las 3 R's, recuérdenlo siempre, es importantísimo. Luego podemos estar equivocados o no, saldremos por riesgo o a minimizar el riesgo y maximizar la recompensa. Eso ya dependerá de cada operación. Dólar australiano, cruce dólar americano. De los 5 tipos de análisis me sigue indicando posibilidades descendentes. Incluso me está dibujando la plataforma, bueno, una posibilidad
de un canal, igual que hemos visto en el Brent, en el crudo, bueno, pues posibilidad de un canal igual descendente dentro de un canal mayor, el dólar australiano, en diario, pero bueno, nosotros vamos a enfocarnos, vamos a ir poco a poco, no nos podemos poner con los pajaritos en la cabeza, es que este canal, es que estamos en un soporte, puede ir aquí, uff, qué movimiento. Bueno, vamos a ir por partes, vamos a dejar que el ciclo de mercado hable y si se sitúa el dólar australiano en su zona de compra, buscamos pivotes de máximo, no pasa nada. Y si seguimos en zona de venta, seguimos enfocados en zona de venta, que no nos distraiga el arbolito de ver el bosque, ¿vale? Eso es importante. Es importantísimo. O sea que hay muchas variables en juego, muchas, como para enfocarnos en una sola. Luego, cumplamos el plan de trading, ¿no? Eso es lo ideal. Bueno, el dólar peso, posibilidad en uno de los análisis en rojo. El euro dólar, sin embargo, bueno, pues me lo dibujan en amarillo. Me lo dibujan en amarillo, está a punto de saltarnos el nivel de invalidación. No sé si habrá saltado ya. Voy a verlo porque voy a verlo, a ver, eurodólar, bueno, pues todavía no. Mientras que no nos salte este eurodólar, este 61,8, bueno, pues seguiríamos lo que hemos comentado, ¿no? En el mercado, si salta el punto de invalidación, cerramos. Automáticamente cerramos y a buscar otra, ya saldremos con otra por beneficios, ¿no? Este es un negocio, ese es el negocio del trading, hay que saber perder y saber ganar. Y en el cómputo general de la suma total es donde se va a ver si yo he conseguido estar en beneficios, no en una sola operación. No en una sola operación. Eso es importante. Bueno, el mercado de acciones americano no lo hemos visto todavía. Totalmente rojo, ahora lo vemos. Rojo, rojo, bueno, tanto de los 5 tipos de análisis, el macro, el del técnico, una onda posible de Elliott también en rojo, posibilidad descendente. Bueno, ahora lo vemos, el mercado de acciones americano. Me interesa el dólar CAD, fortísimo el dólar respecto del CAD, interesante, además fracturando resistencias. Interesante para la debilidad de las energías. Siempre recuerden que a lo mejor en el corto plazo alguien puede manipular la guerra, lo que quieran, alguien que sale hablando, vale, puede manipular los precios, pero al final, en un plazo de tiempo más prolongado, Canadá que tiene como una actividad importante la exportación de energía, barriles, lo que sea. Ya vemos en general energías. Lógicamente, se debe de ver reflejada en su divisa, en el dólar canadiense. Por eso cumplen las correlaciones. Sí, puntualmente puede ser que nos lo manipulen, pero luego vamos a ver las correlaciones. Debilidad del CAD, debilidad de la energía. Eso como rasgo general. Fortaleza o debilidad del dólar australiano, fortaleza o debilidad de los metales. Eso como algo general. También sí, se pueden manipular puntualmente, pero luego va a volver a su sitio, va a volver a su sitio. Es importantísimo, ¿no? Todo eso. Bueno, vamos a ver el euro también dólar australiano, que no lo hemos visto, el euro dólar australiano y también el SP500. Bueno, el euro dólar australiano, también quería ver el Ethereum, pero lo vamos a dejar para mañana. Ethereum está haciendo el movimiento que realmente esperábamos, pero como mañana es el de Cristos, el especial Cristo, bueno, pues casi mejor dejo Ethereum para mañana y no mezclo Forex con Cristos. Bueno, euro, dólar australiano. Estamos en zona de soporte, en zona de compras, soportados por el nivel 127. Aquí teníamos nuestra posibilidad. Perfecto. Bueno, se ve aquí claramente la orden de entrada, no el mejor riesgo-recompensa, pero como decimos siempre, cuando el precio entra en el área de control, ya podemos destinar parte de nuestra operación, dividirla en microlotes, cada uno lo que estime, un 20%, un 30%, el resto lo podemos dejar al 78%, que no fue alcanzado, bueno, pero al menos nos vamos con una parte y siempre la misma. Siempre de la misma forma en cada operación que hagamos, siempre igual, para que luego en el cómputo general se compensen unas ganancias con unas pérdidas. Es importantísimo. Bueno, no salió por el mejor riesgo recompensa, no llegó, pero por al menos no me fui sin nada, no me fui de vacío, ¿no? Porque otra opción es esperar siempre al nivel 78. Al mejor riesgo recompensa. Bueno, pues hay muchas operaciones que se van a ir sin nosotros, sin llegar a este nivel 78, porque lógicamente el área de control es un área de
fortísima, en este caso, soporte. Fíjense, resistencia, 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 el precio por encima, soporte. Nadie me garantiza que vaya a llegar al nivel 78. A lo mejor se nos queda en el nivel 88, ¿no? A mí me gustaría, claro, que llegara el mejor riesgo recompensa, pero no puede ser. Importante, ¿cómo minimizamos el riesgo? El gráfico me dice que mueva el stop al nivel 78. Esto es importante. Ya al menos, bueno, pues estoy minimizando el riesgo asumido y la posibilidad. Yo sigo buscando mi objetivo, ¿eh? Sigo buscando mi objetivo. Recuerden, el 161,8. Este era mi objetivo. Uf, está a punto de alcanzarlo 2 veces. Bueno, pues estas son las cosas del trading. Vamos a ver qué pasa. Me ha vuelto a dibujar otra línea. Fíjese que tengo otra línea de pivote de máximos con un nuevo control de riesgo. Voy a ver qué control de riesgo tiene. Hay que mover los fibos, recuérdenlo. El nuevo 100%. Lo tengo en el punto más cercano a la fractura, que se produce con momento igualmente, y el 0% al punto más alejado, dentro del ámbito de esta línea, ¿vale? Aquí le tenemos. Bueno, pues tenemos un 61. Interesante. Es decir, nueva posibilidad de entrada en el euro dólar australiano, dentro de mi área de control. Recuerden, no hagamos operaciones fuera. Aquí la tenemos. Es decir, importante nivel de soporte. Fíjense que resistencia, 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 incluso aquí, soporte y soporte. Es decir, este nivel, este área, 78-88, que es un nuevo área de control, 78-88, con los nuevos fibos trazados de esta línea, importantísimo área de soporte. Stop, invalidación de esa línea, 61. ¿Qué significa? Si el precio desciende, bueno, pues tendría lo más cercano posible al 78, el 1 a 3, al nuevo 127, nueva proyección. Esto es interesante porque siempre que ocurre posibilidad de continuación del movimiento, cuidado, que a lo mejor sí que el euro dólar va con fortaleza. Vamos a ver qué pasa. No, lo que está claro es que el euro no está tan débil. Hay otras monedas en este rango de precios. Cuidado. Hay otras monedas que están más débiles, como por ejemplo la libra, como por ejemplo el dólar australiano. Nos lo están diciendo los cruces alternativos entre ellos, ¿no? Es importante. Bueno, pues habiendo visto esta nueva posibilidad que realmente me gusta del dólar australiano, cambiamos al mercado de acciones americano. Ya por último, y así el mercado de acciones americano, bueno, nueva fractura de línea de pivotes de mínimos, claramente, aquí la tenemos. La fractura, yo creo que ya lo vimos, que se produjo efectivamente con momento. Estaría esperando ese pequeño rebote al área de control. Observación interesante. Buen riesgo recompensa de la operación del mercado de acciones americano. Importante área de resistencia. Fíjense que fue resistencia y soporte anterior. Luego es un área de resistencia donde yo debería esperar. Luego puedo estar acertado o no, pero yo debería esperar este área para situar mis posibilidades. 61,8 es el nivel de invalidación. Lo más cercano que me aproxime al nivel 78, ya tendré el 1 a 3. Al 127 y el 1 a 5, al 161 está la operación buena realmente, ¿no? Que yo estaba esperando un 1 a 5, si es posible. Claro, si yo pudiera hacer muchas operaciones como esta, de 1 a 5, y me enfocara solo en ellas, imagínense, puedo fallar 1, 2, 3, puedo fallar 4, puedo fallar 5, puedo fallar hasta 6 operaciones, que si luego acierto 2 consecutivas ya estoy en más 4, siempre que haya cuidado mi apalancamiento. Esa es la idea del trading. No hay que ser catastrofistas, no tenemos por qué fallar tantas consecutivas, pero está ahí el ejemplo, ¿no? Un 1 a 5 siempre es beneficioso, ¿no? Tener ese tipo de riesgo-recompensa. Así que bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todos los traders, incluido a todos los traders de ICAP que me han estado acompañando hoy en vivo y en directo. Bueno, también no se lo he dicho, pero recordarles que tenemos el chat abierto, está ahí el chat y si pueden hacer uso de ello, pues siempre que quieran. Y si no, pues recuerden, @leanco a través de Twitter, pues ahí estamos. Mañana continuamos con Cristos. Nubarrones negros veo en las cristos. Vamos a verlo mañana, zonas de riesgo,
cómo controlar el soporte, la resistencia y puntos de invalidación, y a ver dónde puede ir Ethereum y también Bitcoin, la más importante es. Que pasen un excelente resto del día. Muchísimas gracias por haber estado hoy acompañándome en Tendencias Reales por Forex Analytics. Ya me despido. Gracias. Chao. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, estimada amiga Laura. Muchísimas gracias. Que pase un excelente todo resto del día. Chao. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.